Bienvenidos a Ahora Misiones Noticias, tu sitio de noticias en la web. Este es el panorama de noticias locales, nacionales e internacionales de Ahora Misiones. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo recorrido visual, nuestro panorama de noticias de Ahora Misiones. Es martes 19 de mayo de 2026. A ver, para los que ya están arrancando la mañana y calentando el agua para ese primer mate del día, quédense, porque hoy tenemos información fundamental para entender qué está pasando a nuestro alrededor. Metámonos de lleno en esto porque lo que vamos a repasar hoy nos toca muy de cerca, desde el abrigo que tenemos que elegir para salir de casa en un ratito, hasta las decisiones globales que terminan impactando en nuestro bolsillo. Hoy armamos una agenda súper completa, vamos a arrancar con el clima acá en Misiones, pasamos a las noticias locales y provinciales, le damos una mirada al panorama nacional, nos metemos un ratito en el deporte para aflojar y cerramos con lo que está pasando en el escenario internacional. Empecemos por lo primero, el clima. Tenemos un frío matinal importante, pero con un solazo a pleno. Miren este número, 5 grados centígrados. Esa fue la mínima que registramos hoy en Aristóbulo del Valle, un descenso térmico drástico. Si les toca salir temprano para ir a laburar o llevar a los chicos al colegio, ni lo duden. La campera bien gruesa hoy no es una opción, es obligación, ¿eh? Fíjense que la sensación térmica estuvo rozando los 3 grados. La buena noticia es que gracias a que tenemos el cielo totalmente despejado, hacia la tarde vamos a tener un respiro. En zonas como Iguazú, la máxima va a trepar a los 19 grados. Eso sí, tengan muchísimo cuidado porque con esta falta de lluvia y la humedad tan baja, el riesgo de incendios sube un montón, así que muchísima precaución, sobre todo en zonas rurales. Pasamos ahora a las noticias locales, a esos sucesos que impactan directo y marcan a nuestra comunidad. Hoy la crónica policial nos obliga a detenernos en 3 hechos que, la verdad, nos hablan de la vulnerabilidad en la que a veces estamos en la calle. En Posadas, lamentablemente un hombre falleció tras descompensarse cuando intentaba subirse a su auto. Un hecho tristísimo que dejó a los vecinos muy consternados. Por otro lado, en Oberá, la rápida intervención de la policía logró desarmar a un hombre que estaba amenazando a un adolescente con un garrote. Y en El Dorado, nos topamos con esta noticia que indigna muchísimo. Un asalto recontraviolento a una jubilada de 86 años. A ver, no son solo titulares sueltos, son realidades que nos exigen abrir de una vez el debate sobre la seguridad y cómo estamos cuidando a nuestros adultos mayores. Cambiando de tema, vamos con la información útil, la que sirve para organizar el día. Anoten, los que cobran jubilación mínima, AUH o Progresar, hoy es el turno de los DNI terminados en 6, prenatal y maternidad, terminaciones 8 y 9. Además, presten atención a los operativos territoriales. El programa Hora Gas va a estar en el mercado concentrador de Posadas y también en Panambi. Y un dato no menor, si tienen mascotas, hoy está el IMUSA haciendo vacunación antirrábica en Posadas, puntualmente en el barrio San Jorge y en el Parque Paraguayo. Data clave para arrancar. Nos vamos ahora a la actualidad provincial para analizar un poco los debates económicos y el desarrollo de nuestra región. Acá estamos viendo el contraste de 2 grandes propuestas que están en juego en la provincia. Fíjense, por un lado tenemos al diputado Herrera Aguad impulsando un proyecto para bajar el IVA del agua corriente, pasándolo del 21% al 10,5%. ¿Por qué hace esto? Bueno, porque el agua es un derecho humano básico, y una medida de este tipo busca darle un alivio súper directo al bolsillo de cada familia en su casa. Ahora, por la otra vía, el economista Sturzenegger viene defendiendo una desregulación a través de una nueva ley de cabotaje fluvial. La idea acá es abaratar hasta un 15% los costos logísticos, lo cual sería un verdadero salvavidas para la competitividad del sector maderero en el norte misionero. Como ven, son 2 enfoques bien distintos. Uno apunta al consumo diario básico y el otro a aceitar la estructura productiva. Y hablando de mover la economía local, este número lo dice todo, 34,6%. Ese es el crecimiento que tuvieron los programas Ahora en Misiones durante este primer trimestre del año. Estamos hablando de una movilización de más de 26,000 millones de pesos. Impresionante. Esto ilustra clarito cómo los incentivos locales pueden sostener el consumo y darle un empujón, un respiro al comerciante de barrio que la viene peleando. Nos metemos ahora de lleno en el panorama nacional.
Acá vamos a tratar de entender esa brecha que hay entre el discurso y la realidad. En esta parte es donde tenemos que afinar la mirada crítica, porque se nota una disonancia tremenda. Miren esta tabla. Por un lado tenemos la agenda oficial, el gobierno lanzando la famosa Argentina Week allá en París, tratando de seducir inversores europeos para vaca muerta y prometiendo un futuro de tremendo desarrollo económico. Hasta ahí, bárbaro. Pero del otro lado están los datos duros que nos muestran otra película. Llevamos 7 meses al hilo de caída salarial, con una pérdida del poder de compra que ya acumula un 9,2%. Y el dato que más duele es que nuestros jubilados de la mínima, con ese bono congelado en 70.000 pesos, ya perdieron un 10,3% de su poder adquisitivo en apenas 6 meses. Entonces, el punto acá es entender cómo conviven estas dos Argentinas, la de las inversiones millonarias prometidas en Europa y la de las 8 de cada 10 familias que tuvieron que recortar gastos en el supermercado. Y justamente esta frase que ven acá resume perfecto la gravedad de lo que pasa en la calle. Atravesamos una crisis sin pandemia. Esto es lo que vienen advirtiendo médicos y sanitaristas de cara a lo que va a ser la Marcha Federal por la Salud mañana en todo el país. La situación en el sistema sanitario y en las obras sociales es crítica, de verdad. Se denuncia que hay pacientes vulnerables, gente con hipertensión o con diabetes, que directamente no pueden pagarse la medicación. Y esa es la realidad concreta que mañana va a salir a las calles exigiendo respuestas urgentes al Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, después de tanta información pesada, bajemos un cambio. Pasamos a las noticias deportivas, con finales históricas y una despedida legendaria. Se nos define la apertura este domingo. Partidazo, River Plate contra Belgrano, a las 3:30 de la tarde. El millonario había intentado pedir un cambio de sede, pero no hubo caso. La AFA se plantó firme y ratificó que el partido se juega sí o sí en el Mario Alberto Kempes, allá en Córdoba. Así que nos espera una final de altísimo voltaje, a estadio llenísimo y con el campeonato en juego, para sentarse a disfrutar. Y si miramos un poco el fútbol internacional, el mundo le dice adiós a una verdaderamente brillante del deporte. Pep Guardiola se despide del Manchester City en este 2026. Repasemos un poco la locura de sus números. Llegó en 2016, clavó ese récord increíble de 4 Premier League seguidas, armó el triplete histórico con la primera Champions del club en 2023 y se va hoy con 20 trofeos bajo el brazo. Pero ojo, más allá de las copas en la vitrina, el tipo transformó para siempre la manera de entender la táctica y la posesión de la pelota en el fútbol mundial. Un legado que, sinceramente, va a ser casi imposible de igualar. Llegamos al último bloque, el escenario internacional y cómo estas tensiones globales nos terminan pegando a nosotros. Abriendo un poco la cabeza hacia lo que pasa afuera, surge esta gran pregunta. ¿Cómo impacta toda esta inestabilidad mundial en nuestra región? A veces uno piensa que los conflictos del otro lado del mundo no nos tocan. Sin embargo, créanme que cuando se bloquean las rutas del petróleo o cuando un país vecino se prende fuego, las cadenas de suministro empiezan a crujir. Y al final del día, el precio de la nafta o el flete de lo que llega a las góndolas acá en Misiones siente inevitablemente ese sacudón. Hoy tenemos 3 focos rojos de tensión global. Primero, acá nomás, cruzando la frontera. Bolivia está en un momento hipercomplejo. Hay protestas muy violentas, saqueos, más de 30 bloqueos en La Paz, todo impulsado por la suba del combustible. Una crisis muy seria de nuestros vecinos. Segundo, Medio Oriente no da tregua. Desde Estados Unidos, Trump le advierte a Irán que el reloj corre, mientras el estrecho de Hormuz sigue bloqueado. Y ojo que por ahí pasa el 20% del petróleo del mundo. Y trasero, nos vamos a África, donde la Organización Mundial de la Salud acaba de declarar la emergencia internacional por un brote rapidísimo de ébola en el Congo. Son 3 alertas gigantes que tienen al mundo en vilo y, por supuesto, a los mercados recontratensionados. Y así llegamos al final de nuestro recorrido de hoy. Para terminar de procesar toda esta información, me quiero quedar con esta reflexión de la filósofa Hannah Arendt. La acción es la única forma humana de hacer milagros. Frente a un mundo tan inestable, frente a realidades económicas que a veces nos superan, no somos simples espectadores. Son nuestras pequeñas acciones de todos los días las que terminan transformando la comunidad que nos rodea. Así que la pregunta que les dejo picando es, ¿qué acción vamos a elegir tomar hoy? Muchísimas gracias a todos por sumarse a este análisis. Ya saben, para mantenerse informados minuto a minuto con esto y mucho más, visiten ahora misiones.com.ar. Que tengan una excelente jornada y nos vemos. Esto ha sido todo por las noticias más relevantes del día. Nos vemos en un nuevo informe de Ahora Misiones Noticias. Hasta luego.